Buenas noches, doctores. Damos inicio a la sesión programada del día de hoy. Doctor José, bienvenido. Podemos iniciar Sí, la sesión. Gracias. gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches con todos los discentes, dicentas que se encuentran conectados en la plataforma virtual. Agradecerles por su presencia y su participación. Muy bien. El día de ayer estuvimos conversando un tema troncal dentro de todo el engranaje del proceso penal. Habíamos hablado sobre las etapas del proceso penal, tanto del procedimiento de la investigación preparatoria, tanto el procedimiento intermedio y tanto del procedimiento de juicio oral o de enjuiciamiento a una persona, a un ciudadano, entiéndase a un imputado, ¿no? Habíamos relevado las características que presentaba las diligencias preliminares, cuál era la télesis que éstas perseguían, cuál era esa finalidad que perseguían las diligencias preliminares. Habíamos notado que presentaban una finalidad inmediata y también, por otro lado, una finalidad mediata. Y esa finalidad inmediata encarnaba per se la búsqueda de la verdad, el acopio de elementos de cognición en aras de obtener la verdad. Y habíamos visto que dentro de la temática de la epistemología jurídica era una verdad material, era una verdad sustantiva, era una verdad concreta. No era la búsqueda de la verdad procesal o de la verdad formal, aun cuando se hizo la salvedad que existe a la fecha posiciones discrepantes en torno a qué es lo que se persigue con el proceso penal, si es la búsqueda de la verdad material o la búsqueda de la verdad formal. Lo cierto, concreto y real, y adelantando un poco la temática, es que para evitar errores judiciales, para evitar que existan inocentes condenados o en todo caso responsables absueltos, tiene que alcanzarse la verdad material. Entonces, la finalidad inmediata de las diligencias preliminares es realizar actos de investigación, es acopiar información, es identificar e individualizar al imputado, al indiciado, al encartado, ¿no? Al encausado, es guarecer al agraviado, atender al agraviado, recabar indicios y evidencias, identificar huellas, vestigios, participar directamente el agente fiscal en aquellas diligencias donde se va a recoger indicios, evidencias, verbigracia y levantamiento de cadáver, verbigracia, la necropsia médico-legal, entre otras diligencias que van a formar parte de estas diligencias urgentes e inaplazables. Con eso estamos cumplimentando la finalidad inmediata de la diligencia preliminar. Motivo por el cual, si nosotros entendemos que esa finalidad inmediata de las diligencias preliminares busca ello, ¿no? Recabar información, recabar elementos de cognición o de conocimiento, identificar al imputado, identificar a los testigos, identificar al agraviado, recabar indicios de evidencias, como ya lo sostuvimos. Evidentemente que la finalidad mediata será determinar si formalizamos o no la investigación preparatoria. Una suerte de finalidad genérica, porque para eso realiza el fiscal diligencias preliminares. Por eso su nombre, diligencias preliminares. Y allí viene la declaración indagatoria del imputado. Hay que indagar, recabar información y, como lo diría San Martín Castro, solo la declaración del imputado puede llamársele declaración indagatoria en la fase sumarial, en la fase de investigación preparatoria, entiéndase también en las diligencias preliminares. No puede llamarse indagatoria la declaración del agraviado, la declaración del testigo, solamente está señalado y exclusivo para el imputado. Entonces, finalidad inmediata, búsqueda de la verdad, acopio elementos de comisión, y la finalidad inmediata, determinar, establecer si formalizamos de la investigación preparatoria. ¿Y por qué? Porque se entiende que yo voy a indagar, yo voy a recabar indicios y evidencias, yo voy a identificar al imputado, yo voy a identificar al agraviado con la finalidad de establecer si debo continuar con la secuela del proceso, si debo de activar los demás procedimientos, exempli gratia, el procedimiento de la investigación preparatoria. Y aquí vale la pena rememorar la sentencia plenaria casatoria 1-2017,
a propósito del delito de lavado de activos, en donde con supina meridianidad, en donde de forma axiomática la excelentísima Corte Suprema de la República del Perú establece cuáles son esos niveles de sospecha exigibles al fiscal y que debe tener el fiscal al momento de querer o pretender suceder por las distintas etapas o procedimientos. Dicho de otra manera, esta sentencia plenaria casatoria 1/2017 de lavado de activos establece esa suerte de niveles de sospecha o estándares mínimos de sospecha que debe de tener el agente fiscal y se entiende debe de tener el caso en concreto para que pueda trascender. Desde una sospecha inicial simple, una sospecha basamental, una sospecha rudimentaria, una sospecha sin pulimentar, una sospecha básica, que es el germen, lo que permite incoar diligencias preliminares. ¿No? Esa sospecha sin pulimentar, esa sospecha rudimentaria, esa sospecha primitiva, esa sospecha basamental es la que permite el inicio de las diligencias preliminares. Cuando menos se requiere esa información. Y para poder trascender, para poder ascender, para poder continuar, para poder proseguir con el derrotero del proceso penal, y queremos nosotros ingresar al procedimiento de la investigación preparatoria, si buscamos formalizar la investigación preparatoria, se entiende emitiendo la disposición que formaliza la investigación preparatoria, debemos de arribar a una sospecha reveladora. El legislador procesal penal le denomina indicios reveladores. La Corte Suprema de la República le denomina sospecha reveladora, que no es otra cosa que la maduración de la sospecha basamental, el perfilamiento de la sospecha inicial simple. Estamos ascendiendo en niveles de sospecha o conocimiento. Entonces, para poder formalizar la investigación preparatoria, se requiere en una escala de mínimos esa sospecha reveladora. No se entiende teóricamente que no podríamos, no deberíamos formalizar la investigación preparatoria si es que tengo la misma cantidad o si es que me mantengo en una sospecha inicial simple y no he acopiado mayor información que la que con la cual inicié la diligencia preliminar. Porque para eso uno va ascendiendo en el procedimiento o dentro de los procedimientos del proceso común, ¿no? Entonces, la sospecha reveladora es la que permite la formalización de la investigación preparatoria. La sospecha suficiente, que es la que finalmente el fiscal va a arribar luego de haber desplegado su actividad investigativa en la investigación preparatoria. Que como bien sabemos, los actos de investigación, los medios de investigación dispuestos en el marco de la investigación preparatoria no pueden repetirse en la investigación preparatoria propiamente dicha. Es decir, no voy a repetir diligencias realizadas en las diligencias preliminares, no voy a repetir actos de investigación que se dieron en el seno de las diligencias preliminares. Únicamente podré subsanar, únicamente podré cumplimentar, únicamente podré regularizar, pero no podré repetir. Y aquí viene un tema sobre la declaración del imputado. Si es posible que el imputado se abstuvo de declarar en diligencias preliminares y en la fase del procedimiento de investigación preparatoria, si es que debo o no convocarlo. Y la respuesta es que sí. Él se abstuvo a declarar a un nivel de conocimiento de sospecha inicial y ahora debemos de llamarlo porque tenemos una sospecha reveladora y por esta tiene derecho también a responder si es que él considera, que luego lo veremos. Luego de esta sospecha suficiente, que es el nivel de conocimiento que permite acusar, ¿no? Vamos a ascender ciertamente luego del debate probatorio y como última fase o procedimiento que es el juicio oral, se podrá llegar o se podrá aspirar o se buscará la certeza más allá de toda duda razonable utilizando términos angloamericanos, donde no quepa la duda que es el responsable. Por eso es más allá de toda duda razonable. Y quiere decir una sospecha grave en el caso de la prisión preventiva como una medida de coerción
procesal, penal, personal. Entonces, esto es lo que hemos visto y la Corte Suprema ha sido muy clara también en indicar que no es el juicio oral la fase más importante, es la investigación. Y tiene razón. Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria se entiende que son la fase de acopiamiento de información. Una fase de diligencias preliminares bien llevada permite obtener información. Claro, también hay que ser razonable en qué es lo que buscamos obtener. Muchas veces, y esto sucede, por ejemplo, en delitos contra el patrimonio, ¿no? En delitos contra el patrimonio, contra personas no identificadas, ¿no? Aquel ciudadano que para efectos de preservar su patrimonio coloca ofendículas, que no son otra cosa que, por ejemplo, vidrios, que coloca, por ejemplo, una suerte de objetos punzantes, etcétera, y cámaras de seguridad, ¿no? Propiamente estos vidrios se llaman ofendículas, ¿no? Imaginémonos que estas cámaras de seguridad perennizan, ¿no? ¿Quién acometió el hecho delictivo? ¿O quiénes acometieron el hecho delictivo? Pero, ¿qué sucede? Yo tengo, ¿no? Las grabaciones que han perennizado este hecho delictivo, entiéndase, o verbigracia, un hurto con agravantes, porque se ingresó mediante destreza o escalamiento en un inmueble habitado para sustraer, imaginémonos, equipos de cómputo. Yo tengo esa imagen, pero la limitante que tenemos hoy por hoy es que para efectos de realizar una identificación y posteriormente una individualización, y como propio de la ciencia criminalística, es comparativa. Necesitamos parámetros de comparación, necesitamos muestras de comparación, dicho de manera castiza y procesal. Necesitamos sospechosos. Si no hay sospechosos, las cámaras de seguridad no nos van a ayudar. Mínimamente tengo que yo tomar conocimiento de que la persona que habría ingresado, por ejemplo, es el que vive a la vuelta de mi domicilio, le dicen Cucho. Entonces, yo tengo las imágenes de esta persona que posiblemente sea Cucho con las cámaras de seguridad. Tomaré sus muestras y podré hacer la homologación. Pero, ¿qué sucede cuando tengo las imágenes de cámara de seguridad? Margen de la calidad, al margen del enfoque que haya tenido, no tengo con quién comparar. Yo no podría decir, con los más de 30 y tantos, 35, 36 millones de peruanos que podemos ser, un poco más, un poco menos, no podría decir, tengo que comparar con todos ellos, o pensar que tengo un banco de datos donde ingreso el vídeo y me va a arrojar, esta persona se llama tal. No, lo podemos hacer con el AFIS probablemente, pero no con las imágenes, porque la ciencia criminalística, la arista o el área relacionada con la identificación es comparativa. Tenemos que tener sospechosos. Si no hay sospechosos, ¿de qué nos sirve? No podemos homologar. Entonces, ahí es un problema, ¿no? Que las diligencias preliminares, si bien nos permiten el acopio de información, muchas veces no tenemos la herramienta, no tenemos el instrumento que nos permiten apoyar a estas diligencias preliminares. ¿Por qué existe un número considerable de expedientes de indagación fiscal cerrados, archivados, por delitos contra el patrimonio en donde no se han identificado a los responsables, pese a que tenemos cámaras de seguridad? Se entiende los vídeos que han perennizado el hecho, pese a que incluso se pudo haber sindicado a quién podría ser, porque lamentablemente no tenemos mayores herramientas para realizar esta investigación. No con esto estoy haciendo huelga a las diligencias preliminares o estoy tratando de minar la esencia de las diligencias preliminares, pero hay que ver la realidad en la cual se encuentra sumida la República del Perú. Y claro, no podemos comparar con aquellos programas televisivos, aquellas series como se hace en Miami, se hace en New York, Mentalista, que realmente eso es pura mentira. Y bajo la libertad de expresión que me ampara lo puedo decir, eso no se da en la realidad. No tenemos formas de procesar indicios que nos den inmediatamente un resultado si no hay parámetros de comparación. Entonces, claro, que hoy por hoy, como lo vuelvo a insistir, tenemos el AFIS, ¿no? Tomo las muestras
Puedo, por ejemplo, hacer un revelado de huellas dactilares, seguramente en una superficie lisa, las ingreso, las colecto adecuadamente y las ingreso al AFIS y es probable que me pueda decir quién es. Tenemos, eso sí, es un avance, pero todavía cámara de seguridad no. Entonces, trato, ¿no? Sospecha inicial simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, certeza más allá de toda duda razonable y sospecha grave para la prisión preventiva. Que no hay que repetir como una letanía o un Padre Nuestro, perdóname Dios si estoy expresándome mal, pero tenemos que interiorizar el contenido, cuáles son los alcances. Y de allí veremos que estas diligencias preliminares tienen trascendencia fundamental. Y uno de los temas que se incardina es la declaración indagatoria del investigado, del imputado, del encartado, del indiciado en el marco de las diligencias preliminares, en el marco de la investigación preparatoria y su examen en el seno del juicio oral. Muy bien. Entonces vamos a conversar hoy un poco sobre la declaración del imputado, ¿no? Como diría Cantinflas en una de sus películas, yo soy el acusado, el sujeto más importante. No soy cualquier cosa, dice. Soy el acusado. Y fíjense, eh, cuando recordábamos el día de ayer la finalidad del proceso penal, me acuerdo mucho del profesor Montero Aroca cuando hacía alusión a que ya se está desterrando la vieja concepción clásica que el proceso penal es el mero instrumento para aplicar el derecho penal, el derecho sustantivo, que lo dijimos ayer, que es válido, pero él indica, ¿no? Es una concepción clásica, ya decimonónica, sino hay que ver el proceso penal como un instrumento de garantía del derecho a la libertad. Instrumento de garantía del derecho a la libertad. Miren la importancia. O sea, nos está diciendo que el proceso penal es una suerte de escudo, de manto protector ante los embates que tiene el jus puniendi. Es un instrumento de garantía del derecho de libertad que tiene quién, el encartado, el personaje que hablaremos hoy día, el investigado, el imputado, el indiciado, ¿no? Y claro, terminologías más, terminologías menos, que si bien es cierto, se han generado azarosas discusiones, frondosos comentarios, si es imputado, indiciado, se ha incluso realizado precisiones en cada etapa del proceso, cómo debe llamársele, pero fíjense que Arsenio Oreguardia, brillante procesalista peruano, conviene en llamarlo imputado, sin problema alguno. Pues le podemos llamar imputado en las distintas etapas del proceso penal antes de que medie una sentencia condenatoria. Se acabó imputado, imputado, ¿no? Entonces, como notas propedéuticas a nuestro estudio, como notas liminares, como notas introductorios, a guisa de propedéutica o a guisa de prolegómenos a nuestro estudio, vamos a señalar lo siguiente. Primera premisa. La declaración del imputado, en España le denominan encartado, fíjense, encartado, o endilgado, términos, ¿no? Encartado porque se le está atribuyendo, se le está anoticiando una suerte de carta incriminatoria, endilgado porque se le está adosando, se le está vinculando, ¿no? Un cargo, un delito. Quedémonos con imputado, ¿no? La declaración del imputado. Esta declaración del imputado como un acto procesal. Recuerden algo fundamental. Acto procesal es todo acto realizado por los sujetos procesales en el marco o en el seno del proceso penal. Entonces, partamos por esta primera premisa. La declaración del imputado es un acto procesal. Y es un acto procesal a partir del cual este imputado, este inculpado,
Este acusado, miren las categorías que están acá discriminándose por la etapa preparatoria y juicio, emite en el marco del proceso penal, no fuera, si es que es su voluntad consciente, deliberada, ¿no? Voluntaria, reflexiva, una declaración de conocimiento sobre los hechos acerca de los que resulta ser preguntado o quiere referir. Miren que Martín Pérez Cruz en esta alocución es muy perspicuo en sus términos. Un acto voluntario, una declaración de conocimiento sobre los hechos por los cuales es preguntado, sobre los cuales quiere referir. Mire, y ese de quiere referir es la libertad que tiene el imputado en el marco del juicio oral, por ejemplo, cuando tiene derecho a su defensa material, cuando en el decurso del juicio oral puede interrumpir y querer intervenir para que se reciba su dicho, lo que pocas veces se hace. Fíjense, también esta declaración de conocimiento tiene que ver o se relaciona, ¿no? Con el reconocimiento de documentos, con el reconocimiento de voces, con el reconocimiento de sonidos, y que evidentemente lo tenemos regulado en nuestro artículo 88, apartado 5 de nuestro Código Procesal Penal. Miren, el artículo 88 de nuestro Código Procesal Penal preconiza la declaración del imputado. Específicamente nos da las reglas de cómo es que debe de llevarse a cabo la declaración del imputado. Y en el numeral 5 que estamos haciendo referencia, ad pedem litera, señala lo siguiente: podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de personas, de voces o sonidos y de cosas, sin perjuicio de cumplir con las formalidades establecidas para dichos actos. Es decir, son diligencias específicas, con reglas específicas, que también, siendo el imputado, no se libera de que se cumplan con estos requisitos. Pero la declaración del imputado también comporta reconocimiento, también comporta reconocer cosas, sonidos, objetos, personas, ¿no? Fíjense, y muchas veces pensamos que está prohibido preguntarle al imputado o que pueda reconocer. O sea, hay que seguir la formalidad, pero sí se le puede en el marco de una declaración, conforme lo estatuye el artículo 88, apartado 5 de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, rememorando nuevamente lo que les digo, esta declaración indagatoria propia y exclusiva del imputado en el marco de las diligencias sumariales o de diligencias preliminares o de la investigación preparatoria, en sede de investigación preparatoria, fíjense, en sede de investigación preparatoria, se tiene como imprescindible la declaración del imputado. Es decir, lo que quiero tratar de acá de decir lo siguiente. El imputado tiene derecho a que se le interrogue. El imputado tiene derecho a guardar silencio. Son cosas totalmente diferentes, aun cuando están vinculadas. Tiene derecho a declarar. Tiene derecho a que se le interrogue. Esto quiere decir que tiene que llamarse al imputado. Tiene que citarse al imputado. Tiene que hacérsele comparecer al imputado. Y en sede de investigación preparatoria, se tiene como imprescindible la declaración del imputado. Así lo haya hecho ante la comisaría, ante la policía, pero claro, hoy por hoy nosotros vemos que todas las declaraciones realizadas con el imputado y su abogado defensor está presente el fiscal. Pero fíjense algo, si nosotros
nos dirigimos hacia el artículo 68 del Código Procesal Penal, vamos a encontrar que se encuentran estatuidas las atribuciones que tiene la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú, en función de investigación, podrá realizar lo siguiente. Yo quiero que reflexionemos sobre esta afirmación, normativamente hablando. Artículo 68, numeral 1, literal L. Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos con presencia obligatoria de su abogado defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos. Inofensivo es este literal. ¿Saben lo que está sucediendo con ese literal? Se desprenden tres diligencias. Primero, el imputado en la comisaría y con su abogado puede declarar. El imputado con su abogado en presencia de la policía y en presencia del fiscal puede declarar. Tenemos a sede policial, tenemos al imputado, no tenemos al fiscal, no tenemos al abogado defensor, pero el fiscal tiene conocimiento. No se le recibe su declaración, pero sí se puede recibir una suerte de interrogatorio con fines de identificación. Nada más. ¿Esto qué comporta? Comporta algo trascendente. Se puede recibir la declaración del imputado sin la presencia del fiscal, pero con la presencia inexcusable de su abogado defensor ante la comisaría. La respuesta es categórica, es sí. Sí se puede, por expreso mandato, porque se está garantizando el derecho de defensa. Se entiende que el fiscal tiene conocimiento del hecho delictivo. ¿Ah? Claro, que para que pueda tener el valor de medio probatorio como confesión tiene que estar presente el fiscal y todo el 160 del Código. Pero lo que yo quiero que entendamos es de que en las declaraciones del imputado inexcusablemente está su abogado, pero puede rendirlo ante la comisaría sin fiscal, pero con su conocimiento. Y si no está el abogado defensor, solamente se va a limitar a la identificación, dónde vive, con quiénes vive, si viaja al exterior, cuántos domicilios ha tenido, cuántos teléfonos ha tenido, cuántos hijos tiene, etc. ¿No? Muy bien. Entonces, en sede de investigación preparatoria, es imprescindible la declaración del imputado. Así lo haya hecho en la policía. ¿Qué significa? Que lo podamos llamar nuevamente. Claro que hay posiciones en donde indican que en una misma etapa procesal, si el fiscal ya se decidió, perdón, el imputado ya se decidió guardar silencio, ya no cabría volverlo allá. Pero hay que tomar en cuenta nosotros, por ejemplo, lo que preconiza el artículo, y vamos a leerlo, 375.1 de nuestro Código Procesal Penal. Señala lo siguiente. El debate probatorio seguirá el siguiente orden: a examen del acusado. Y el 376, declaración del acusado. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez advertirá que aunque no declare, el juicio continuará y se le dan sus declaraciones, desde sus declaraciones prestadas ante el fiscal. Entonces, partamos por entender que es un derecho que tiene el imputado en ser interrogado, y luego veremos que tiene un derecho
a guardar silencio, que es un derecho del imputado a que se le cite a que rinda declaración. Porque imagínense si no fuera un derecho. Yo quiero declarar, pero el fiscal no me quiere tomar mi declaración. Yo quiero protestar inocencia y no me permiten. O lo contrario, me citan, me hacen comparecer. Ahí viene una de las características de la jurisdicción que por factor espejo o efecto espejo también tiene la fiscalía, la vocación, la capacidad de hacer comparecer a una persona. Y de ahí dimanda la coerción. Si no vienes, te traigo compulsivamente. Muy bien. Fiscal y juez están obligados a recibir el dicho del imputado, ya como vamos viendo. Entonces, desde la perspectiva del fiscal y del juez, es un deber la obtención de la declaración del imputado, imputado. Es un deber, es una obligación que tienen como garante del derecho de defensa, como garante de la igualdad procesal, como garante de un verdadero contradictorio. Entonces, muchas veces, y claro, por ejemplo, aquí viene una posición, eh, acá viene una posición un tanto discrepante, ¿no? Que, por ejemplo, establece, ¿no? Que no, por ejemplo, si es correcto, si es correcto, si es correcto que se le interrogue primero al acusado en el juicio. Entonces, preguntemos, para San Martín Castro, para el profesor, indica, ¿cómo es posible que el juicio oral sea primero a quien se le interroga al acusado? En otras latitudes debe ser al final, no como defensa material, porque claro, la defensa material podría suplirlo, pero la defensa material es muy concreta, muy parsimoniosa, muy limitada, muy encorsetada, muy parcelada. El interrogatorio es más profuso. Entonces, tenemos nosotros la estructura que tiene el artículo 375, apartado 1 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Vemos que se arranca la actividad probatoria, el debate probatorio, ¿con quién? Con el examen del acusado. Claro, esto no impide que en cualquier momento éste pueda pronunciarse, ¿no? Evidentemente, porque así lo estatuye nuestra norma procesal penal. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que sería preferible que se le permita que sea el último en ser interrogado, sin perjuicio de intervenciones durante todo el juicio y sin perjuicio de su derecho que tiene a la última palabra o derecho de defensa material. Muy bien. Ahora, fíjense, ya entendemos y comprendemos de que es un deber que tiene el juez, es un deber que tiene el fiscal, y claro, es una suerte en el juicio oral de una obligación. Y eso lo encontramos en el 375, apartado 1 de nuestro Código Procesal Penal. Porque fíjense, el artículo 375, apartado 1, está señalando claramente el examen del acusado. Y el 376 nos establece los pasos o el procedimiento. Allí ya es imperativamente un mandato normativo. En el 88 del Código Procesal Penal se retrata como un acto, como una diligencia sumarial, como un acto procesal. Desarrollo de la declaración. Hablamos del artículo 86, declaración del imputado. Dice, miren, hay que tomar nota. No hay que pasarlo desapercibido. Artículo 86, numeral 1. En el curso de las actuaciones procesales, ya hemos visto que un acto procesal son aquellas actividades desplegadas por los sujetos procesales en el seno de un proceso, ¿verdad? Ya.
en el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso, en todas las etapas del proceso, y con arreglo a lo dispuesto en este código, el imputado tiene derecho a prestar declaración y a ampliarla a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados en su contra. Las ampliaciones de declaración procederán si fueran pertinentes y no aparezcan solo como un procedimiento dilatorio o malicioso. Miren. Entonces, el artículo 86 claramente lo que está haciendo es entonces el artículo 86 lo que está haciendo es retratando, es señalando el derecho que tiene el imputado de ser interrogado. Y se hace lo mismo en sede de juzgamiento cuando vemos nosotros que el 375 numeral 1 también señala respecto al examen del acusado. Entonces, el imputado tiene derecho a ser interrogado, tiene derecho a ser oído. En doctrina le conocen como el derecho de audiencia, derecho a que se le escuche. Y tiene derecho, como consecuencia del derecho que tiene a que se le interrogue, a que se le examine, a que pueda él rechazar declarar. No puede rechazar ir, acudir a la agencia fiscal, acudir al escenario judicial, pero sí puede rechazar testimonio, como veremos más adelante. Entonces, una nota determinante de su legalidad es la presencia de abogado defensor, ¿no? Es inevitable. Parece mentira, ¿no? Ya mucho se ha tejido. Perdón. Entonces, fíjense, lo que hay que tomar en cuenta aquí es que una nota importante, determinante de la legalidad de la declaración, y aun cuando parezca una obviedad, es la presencia del abogado defensor. Ahora, mucho se ha discutido si la presencia del abogado defensor resulta siendo necesaria cuando el imputado ejerce la profesión de abogado, ¿no? Y no es que exista una prohibición expresa, ¿no? Hay otras latitudes, Colombia, por ejemplo, donde el propio Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad que aquel imputado, aquel encartado, aquel inculpado que sea abogado pueda ejercer el mismo. Nosotros no tenemos una norma expresa, ¿no? O pronunciamientos tan claros como esos, pero el criterio judicial y el criterio fiscal, con mucha razonabilidad, se permite en algunos casos que sea el propio imputado quien ejerza su defensa, en tanto no resulte incompatible al momento de declarar o ser examinado. Por lo general, las declaraciones dadas por el imputado en sede sumarial o en sede de diligencias preliminares o de la propia investigación preparatoria no cobijan mayor complicación, porque
tenemos a un imputado que va a ser interrogado. La situación en concreto es cuando las preguntas cumplimentarias que pueda realizar cuando tenemos un imputado y su abogado, y este abogado haga las preguntas a su defendido, o los demás sujetos procesales. Y ojo, hay que tomar en cuenta que el imputado declara solo. Y hay una proscripción que el abogado defensor de un coimputado no puede participar en la diligencia de declaración, ¿no?, de el coimputado. Y eso es claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que puede brindar este coimputado puede ser revelada, entiéndase, tras bambalinas, por este abogado a su patrocinado. Por eso se le prohíbe. No está, no puede participar el abogado defensor, ¿no?, en una declaración de cuyo patrocinado no está rindiendo, ¿no? Y también incluso ahí se viene un tema, ¿no? Si el abogado defensor del agraviado puede participar en la declaración del imputado. Desde nuestro punto de vista, no. El imputado declara solo con su abogado ante el juez o ante el fiscal. En juicio oral es otro cantar de gesta, en el examen. Pero en diligencia preliminar de nuestra óptica no sería de recibo. Entonces, una de las notas determinantes, por tanto, de la declaración del imputado es su legalidad. Es la presencia del abogado defensor. Queda la salvedad si este abogado puede ejercer el mismo, ¿no? Dependiendo la diligencia, la naturaleza de la diligencia y la necesidad, ¿no?, de ser asistido o no por un abogado defensor, entendiéndose que este profesa la profesión, ¿no?, o es profesionista en derecho, ¿no? Entonces, muy bien. Primera pauta, y siguiendo al maestro San Martín Castro. Lo primero es el acto de intimación. Intimar es comunicar, intimar es esquinar, es hackear, es confrontar, ¿no? El primer acto es el de la intimación, que no es sino la comunicación de los cargos. Y fíjense, ustedes que pueden dedicarse a litigio o laborar en una institución, lo que hay que tomar en cuenta es que el artículo 86, ¿no?, y siguientes, por ejemplo, en el artículo 87, yo quiero que hagamos un cotejo mental, ¿no?, si eso realmente se da en la realidad. Evidentemente que sí, algunos distritos probablemente sí lo apliquen, pero miren, el artículo 87, en cuanto a la declaración del imputado, en cuanto a la declaración indagatoria del imputado, tiene un epígrafe muy diáfano, muy perspicuo, muy claro. Instrucciones preliminares. Y miren lo que nos señala el artículo 87 en su numeral 1, que tiene que ver con la intimación, que prima facie es el momento estelar en el cual se le desnuda el por qué está allí sentado. El artículo 87, numeral 1, nuestro legislador procesal penal, con mucha razón y con supina meridianidad, indica: antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente el hecho objeto de imputación. El hecho objeto de imputación. ¿Qué más? Los elementos de convicción y de pruebas existentes. Las disposiciones penales
que se consideren aplicables. Miren lo que se le está haciendo ver. No es que debamos de hacer huelga porque tiene abogado defensor. No es que tengamos que hacer huelga porque ya se le anotició con la disposición número 1 que da inicio a las diligencias preliminares y ahí en el epígrafe, en la tópica de fundamentación fáctica, de noticia criminal, de supuesto fáctico criminal indilgado o como querramos llamarle, porque hemos anclado en esta disposición, no podemos enervar la exigencia que establece el artículo 87, numeral 1. Porque este 87 numeral 1 es claro. Antes de comentar, debe de anoticiarse, debe de hacérsele ver, y usted como abogado puede exigir, señor fiscal, ¿no? Hágasele saber los hechos que se le están atribuyendo, el hecho objeto de imputación, cuáles son los elementos de convicción que se tienen, cuáles son las pruebas existentes, entiéndase prueba anticipada, entiéndase prueba preconstituida. Esta última pueden ser, o están concernidas a los actos de la policía, los actos del fiscal, como prueba preconstituida, como hechos objetivos e irreproducibles, que puede ser el acta de intervención, el acta de registro, el acta de allanamiento, el acta de situación vehicular, el acta de recojo de indicios de evidencias, etcétera. Son pruebas preconstituidas conforme a la nomenclatura que nos da la doctrina y de manera muy tímida el legislador se refiere a prueba preconstituida, pero sí como prueba anticipada conforme el 242. Entonces, cuando hacemos la referencia, el artículo 87, que debe de establecerse el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de prueba, entendamos esos hechos de prueba. Si existe prueba anticipada, hay que hacerle ver. Tenemos una prueba anticipada. Tenemos prueba preconstituida que está concernida con actas de la policía, de incautación, de recojo, de hallazgo. ¿Se hace? No. Quizás la defensa misma permite ello porque le dirá, yo ya te expliqué como tu abogado, ¿para qué quieres que te explique? Es mi chamba, es mi trabajo, pero es una exigencia. Es una exigencia. Y ojo que utiliza una expresión imperativa. Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará. No hay vacilación alguna. No hay posibilidad de negociar esto. Señor imputado, ¿tiene conocimiento de los cargos formulados en su contra? Porque yo he visto que también se inician las diligencias preliminares preguntándole, señor abogado, señor imputado, ¿conoce usted los cargos formulados en su contra? O cuando se le oraliza sus derechos. Fíjense, cuando se le oraliza sus derechos, le dice, de acuerdo al artículo 71 del Código Procesal Penal, usted tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra. Tiene derecho a contar, perdón, ya. A ver, desde mi óptica modesta, el hecho de que yo le haga saber sus derechos, ciertamente, eso se llama la promoción de derechos. Estoy promocionando el derecho. ¿Qué significa? No que le esté vendiendo, sino promocionar un derecho significa hacerle conocer los derechos con los que cuenta. Pero no solamente eso, la promoción de un derecho fundamental, la promoción de un derecho humano implica hacerle conocer cuáles son tus derechos, cuáles son los mecanismos para efectivizar el derecho, cuáles son las garantías que tengo frente a la amenaza de ese derecho, a la afectación de ese derecho. Y tengo que explicarle el contenido de ese derecho. Y tengo que desarrollarlo si corresponde, más aún cuando está hackeada su libertad. Si le digo, tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra, tengo que explicarle cuáles son los cargos. Porque él puede tener un conocimiento profano. No puede entender lo que es un hurto, lo que es un robo, lo que es una violación. No, que para eso tiene abogado. No, el legislador no se pone en el escenario. El abogado es para ejercer su derecho de defensa, pero es la obligación del agente fiscal o de la Policía Nacional del Perú en hacerle conocer. Tiene un rico contenido esto, sino que a veces lo pasamos por alto. Lo pasamos quizás porque pensamos que es algo ocioso. Hacemos huelga a este ritual, pero es importante, ¿no? Fíjense que
cuando hablamos del numeral 2, indica, artículo 87. De igual manera, se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, se le instruirá que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor y que si no puede nombrarlo, se le designará uno de oficio. Si el abogado recién se incorpora a la defensa, el imputado tiene derecho a consultar con él antes de iniciar la diligencia y en su caso a pedir la postergación de la misma. Ahí está. Entonces, parecería que todo está dicho en la declaración del imputado, pero hay que extraer de las fauces normativas del vientre del Código Procesal Penal muchas normas que muchas veces se dan por conocidas, pero no se advierte su contenido. Primera pauta es el acto de intimación, comunicarlo. ¿Sí? Y es más, ¿qué delito le estoy atribuyendo? El hecho y la calificación jurídica preliminar que se le está dando. Y lo que implica hacerle ver cuál es la pena. ¿Por qué no? Los actos de aportación de hechos. El imputado también será informado que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba o efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la etapa de investigación preparatoria. Mire, el imputado hay que hacerle ver que puede solicitar la actuación de medios de investigación. O sea, no es solo el imputado un sujeto procesal, sino que tiene estos derechos a que usted le haga saber o el fiscal le haga saber que puede solicitar acto de investigación. No hay que decirlo que por descontado el abogado le va a asistir, no. Miren que si fuera así, no tuviéramos un desarrollo tan profuso. Artículo 87, numeral 4. Solo se podrá exhortar al imputado a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen. Miren, el juez o el fiscal durante la investigación preparatoria podrá hacer ver los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos. O sea, no está de más, ¿no? Solo se le hace ver los beneficios si confiesa, si se acoge una terminación anticipada, a una conclusión anticipada. Se le exhorta a que responda con claridad. Se le exhorta a que responda con precisión, pero no se le toma juramento, evidentemente. No se le señala como al testigo. Tiene la obligación de decir la verdad, ¿no? Segunda pauta. Conforme al artículo 71.2, es el deber de instrucción de sus derechos. O sea, hay que entender eso. Miren, yo, por ejemplo, si usted va a sede policial, usted se dará cuenta en casos en donde existen personas detenidas, ¿no? Por detención, se encuentran en situación jurídica de detención por flagrancia delictiva, ¿no? Ya. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros es, muy bien, eh, la lectura de derechos, ¿en qué momento se realiza? ¿En qué momento se tiene que dar? Parece algo inofensivo, parece algo que no tiene gravitante importancia.
Pero es importante, ¿no? Es trascendente. No de los derechos, usted no va a encontrar que los derechos tengan que señalarse, ¿no? Al momento recién que esté en la comisaría. Hay que entender, hay que entender que los derechos del imputado tienen que ser oralizados o puestos en conocimiento de este al momento en que es detenido. Detenido. No después. Claro, ciertamente. Si usted considera que los derechos, o sea, usted puede leer sus derechos a toda diligencia. Particularmente, por ejemplo, yo considero de que si vamos a iniciar una diligencia, tienen que hacérsele ver al imputado sus derechos fundamentales que tiene, en toda diligencia, no solo en la declaración, ¿eh? Mi punto de vista. Y con eso usted garantiza que el imputado pueda realizar o pueda decidir si participa o no. Muy bien. Hay que tomar en cuenta entonces que la policía debe, por tanto, dejar sentado en el acta de intervención, ahí, en ese momento, no después, en ese momento donde debe de establecer cuáles son los derechos que tiene el imputado. ¿Por qué tenemos que esperar después en sede policial? Fíjense. Entonces, debemos de tomar en consideración esa importancia que tiene el hacerle conocer los derechos del imputado. Inmediatamente, ¿no? Una vez que es detenida la persona, la policía, miren, ¿ah? Miren, dice, artículo 263. La policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al juez de la investigación preparatoria tratándose de delito de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En todos los casos, fíjense, 263 numeral 3, fíjense. En todos los casos, la policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71. De esta diligencia se levantará un acta. No en la comisaría. Acá nos dice la policía que efectuó la detención en flagrante delito. Ahí. Es el mismo, el típico caso, ley, el caso de los derechos de Miranda o las leyes de Miranda en Estados Unidos, de donde surge pues la exclusión probatoria, la prueba prohibida. Hay que hacerle ver en ese momento. ¿Para qué después? Entonces, segunda pauta, que conforme al artículo 71.2 existe un deber del funcionario de hacer ver sus derechos. Derecho de defensa técnica, de la denegación total o parcial de declarar. Miren, el imputado, si rechaza declarar o se acepta declarar, si acepta declarar, él establece la regla de juego en cuanto a qué declara, sobre qué declara, cuánto declara y quién lo interroga. ¿Cómo así? Yo puedo establecer que el interrogatorio me lo haga mi abogado, no el fiscal. Se entiende que va a estar presente el fiscal, pero yo no quiero que me interrogue el fiscal. Yo quiero que las preguntas me las haga el abogado. Y eso soporta el derecho que tiene el imputado a que sea interrogado. El profesor San Martín Castro con mucha razón indica, ¿no? Yo puedo decidir quién me interroga, que me interrogue mi abogado, no el fiscal. Yo voy a decir cuánto declaro, qué no declaro, hasta qué extensión declaro. Y evidentemente, ¿no? Esto hace surgir una tercera pauta.
que simplemente en toda declaración hay una exhortación de la claridad, de la precisión, de los beneficios premiales. Por ejemplo, yo creo que incluso aquí entra, aunque no es un beneficio premial, sino es un mecanismo, ¿no?, de salidas alternativas como el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, hacerle ver que en estos casos se puede arribar a un acuerdo reparatorio, con lo cual se puede el fiscal abstener de la acción penal. ¿Y qué significa abstener de la acción penal? Siempre y cuando repare el daño causado, ¿no? Cuarta idea. El derecho que tiene el imputado de aceptar declarar, como le hemos visto. Y aquí hay que darle las notas adjetivas o las notas, si se quiere, eh, que le dan sentido. Es un derecho específico del imputado aceptar declarar, aceptar declarar. Un derecho que tiene a un interrogatorio objetivo. O sea, y vamos a ver allí cuáles son la tipología de preguntas que están proscritas, que están prohibidas. Un interrogatorio objetivo sin presiones o amenazas. Y eso, evidentemente, es controlado también por el abogado defensor del imputado. Entonces, derecho a un interrogatorio objetivo, derecho a un interrogatorio sin presiones o amenazas, el rechazo a aquellas preguntas ambiguas. Miren esta pregunta ambigua. Imputado, y la típica pregunta, no preguntado para que diga, y ya eso creo que ya hasta la saciedad se ha señalado, que ya no debe de utilizarse ese tipo de expresiones de corte altamente inquisitivo, de corte sumarial, propio del Código de Procedimientos Penales, de viejas prácticas policiales, ¿no? Usted cuando va a responder un examen tipo ensayo, no se le pregunta alumno para que diga, dos puntos, ¿qué es el derecho? ¿No? Directamente, ¿qué actividades realizó usted el 10 de enero del 2023? Guardo silencio. Respecto al nombre, Juan Aguinaga Moreno, indique si conoce alguna persona. Pero no me va a hacer una pregunta, preguntado para que diga si tiene conocimiento de los motivos por los cuales usted está presente en esta comisaría. Es ambigua. Yo estoy aquí, me he venido a fumar un cigarro. O sea, hay que ser objetivos y hay que aplicar ostracismo perpetuo. Hay que desterrar, ¿ah?, las preguntas capciosas que tienden a que se equivoque el imputado. Estuviste también con él y al mismo tiempo no estuviste, ¿qué hiciste a ti? Confundirlo. Para eso está su abogado. Pero se entiende que el fiscal no debería, como garante de la legalidad, y aunque parezca trillada esta expresión, él es el primer garante del derecho de defensa. El primer garante del derecho de defensa es el fiscal. Entonces, la posibilidad también de que conforme declare vaya indicando qué acto de aportación de hechos puede consolidar su versión, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Si le está preguntando qué actividad, por ejemplo, respecto a, yo el día 10 de enero lo encontré en la cevichería, picantería Mi Rosita. Entonces, y sobre ello solicito a su despacho que pueda oficiarse o que pueda remitirse carta. Yo no entiendo cómo es posible que a particulares se les envíe oficios. Se les envía cartas. La carta es para personas naturales, los oficios para instituciones públicas o privadas.
Errores tenemos siempre en la redacción. Carta para particulares y oficio para las instituciones. Pero le mandan un oficio a un particular. No es. Enviamos una carta, un particular, en donde le requerimos la información, porque el propio imputado está diciendo, yo me encontré en el bar Mi Rosita el día 10 de enero de 2024, por lo que yo no pude cometer el delito, yo no pude cometer este hecho, por tanto, se le remite una carta a dicha entidad privada, a dicho ciudadano, para que cumpla con informar. Y es en la propia declaración del imputado, del encartado, del indiciado, del incriminado, donde él va a solicitar, se corrobore esa información. Tiene la oportunidad. No le va a decir el fiscal, no, ¿sabe qué? Por escrito solicite usted acto de investigación. No, porque el propio Código Procesal Penal establece en el artículo 88.4 esa posibilidad. Entonces, surge una quinta idea. Claro, esto ya es recurrente y quizás obedezca a la naturaleza del peligro que puede existir, ¿no? De fuga, ¿no? En la sede policial. Por ejemplo, ¿no? La necesidad de que declare sin atadura física, ¿no? La necesidad de que si está privado de libertad, que lo haga en un recinto cerrado, apropiado para impedir la fuga o que atente contra la seguridad de los demás. Cierto, hay que agotar las medidas de seguridad, ¿no? Se puede extremar medidas, pero que permitan que declare sin atadura. Claro, si va a declarar enmarrocado, estamos afectando la presunción de inocencia como regla de tratamiento. Sexta idea. Y aquí hay que entender algo, ¿no? Aquí hay que entender algo. En principio, ¿no es cierto? El derecho al respeto de su integridad moral. Que no vamos a amenazarlo, pues. Declara, o te voy a pedir 10 años, ¿no? Declara de esta forma. Y esto, miren, pasa también, por ejemplo, eh, cuando muchas veces en el fragor de una intervención policial, pues se causa lesiones, ¿no? Al intervenido, a la persona que está siendo detenida. Y esta declara, ¿no? Al momento de la comisaría, delante del presente fiscal, y yo, cuando estaba siendo intervenido, me golpearon con la nicula, con la vara de ley, el suboficial tal, tal. No, eso no se le ha preguntado. Pero, y el efectivo policial que está declarando es uno de los que ha intervenido a veces. Está tomando el interrogatorio. Entonces, y hay un condicionamiento. O sea, hay que ponernos en todos los supuestos, ¿no? Si el imputado está cansado, hay que pues suspender la diligencia. Si el imputado está bajo efectos de algún narcótico o de ebriedad, también porque ya no hay voluntariedad. O sea, no podemos nosotros también, para avanzar mi caso, tomar la declaración como sea. Es la declaración del imputado. Fíjense. Miren, el 88.6 señala, si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ello desaparezca. Miren, miren, integridad moral, integridad física. La importancia que tiene considerar estos supuestos. Muy bien. En cuanto a la estructura de la declaración del imputado, que es el tema principal que nos concierne,
¿Cuál es la estructura de la declaración del imputado? En principio, el deber de instrucción de los derechos del imputado, y ya le acabamos de mencionar. Usted como abogado no puede permitir que se soslaye. O sea, usted no puede permitir que cuando va a suscribir el acta que contiene la declaración de su patrocinado ya aparezcan los derechos del imputado cuando nunca le fueron lecturados. No es que usted sea un abogado problemático, que no le guste la celeridad, no, usted está haciendo respetar lo que la norma procesal señala. El deber de instrucción de los derechos del imputado. Señor fiscal, con mucho respeto, disculpe usted, no se le ha hecho conocer los derechos a mi patrocinado. No porque se me dé la gana a mí, sino porque lo estatuye el artículo 88 del Código Procesal. Hay que indicar las generales de ley o los datos personales del imputado. Claro, la mención de estos datos de identificación personal, la existencia de casos sobre hechos similares, la propiedad, qué bienes tiene, las relaciones con otros imputados, con el agraviado. Ojo, según Roxin, estas generales de ley no están sujetas al derecho al silencio. El derecho al silencio solo tiene que ver con los cargos imputados, sobre la responsabilidad, no sobre la generalidad. ¿Ok? Eso hay que tener muy cuidado. No va a venir un abogado a sorprendernos, o en todo caso hay una suerte de, no, mi patrocinado no va a dar ni siquiera sus datos. ¿No? Y a veces viene la vieja práctica, ¿no? De querer decir, no, sobre esto eh, no voy a indicar en qué trabajo. Tercera parte, la declaración sobre el hecho imputado debe ser una versión libre. El fiscal o el juez pueden formular algunas observaciones precisas y oportunas respecto a lo que indica sobre la pertinencia, la limitación a hechos y circunstancias. Claro, ya se le instruyó sus deberes, sus derechos, ya se le indicó sobre qué va a versar su declaración, ya se le recepcionó sus generales de ley, ya se le indicó que no puede guardar silencio respecto a estas generales de ley, ya se le indicó que puede declarar de manera libre y espontánea, pero tampoco va a hablar cualquier cosa, pues. No me va a ponerse a hablar de fútbol, de política, no. Para eso el fiscal o el juez formulan observaciones precisas y oportunas, que no son coactivas, por si acaso, sino que van a orientar el buen desarrollo de la diligencia, que tiene que circunscribirse a los hechos que son objeto de investigación. Cuarto punto, dentro de esta estructura. El interrogatorio es directo. ¿Quién empieza? El fiscal. Luego, el defensor. Cuando hablamos del examen propiamente, ya el vacío, si existe un vacío, lo hará el juez en el examen. Pero en diligencias preliminares, la hace el fiscal y luego el abogado defensor. En diligencias preliminares solo interviene el fiscal y su abogado defensor. Y en el juicio sí pueden intervenir las demás partes, sujetos procesales. Las preguntas van a estar encaminadas a esclarecer los hechos. ¿A quiénes participaron? Y puede guardar silencio. Entonces, acá muchos han indicado que al imputado no se le contrainterroga porque estaríamos utilizando preguntas sugestivas. Y es la tipología de preguntas prohibidas en la declaración o en el examen. Es muy importante tomar en cuenta eso. Hay preguntas prohibidas en la declaración, hay preguntas prohibidas en el examen. Las preguntas capciosas, como lo habíamos dicho, aquellas que tienden a que el imputado responda una cosa diferente a la que en realidad quiere decir, utilizando argucias, engaños. Atento el abogado defensor. Preguntas sugestivas. Por eso
Se prohíbe el contrainterrogatorio en el examen del acusado. Se pregunta, es una suerte de interrogatorio directo. Vamos a hablarlo así. Solo preguntas que se emplean en un interrogatorio directo son aquellas que se le puede formular por el imputado, perdón, por el abogado, por el fiscal, por el juez, por los demás sujetos procesales en el marco del juicio oral. O sea, no está permitido preguntas subjetivas, aquellas que insinúan la respuesta. Las preguntas impertinentes, preguntas que no guardan relación con lo que son objetos del hecho, el hecho objeto de imputación, con hechos que no tienen relevancia con la causa. Las preguntas compuestas, que generan errores, una pregunta que tiene varias respuestas, o son una formulación de una pregunta, pero de la cual pueden desprenderse 4 o 5 preguntas. Las preguntas conclusivas, cuando se le pregunta y se busca que acepte conclusiones al imputado. Preguntas especulativas, preguntas repetitivas, preguntas tendenciosas. Entonces, fíjense que, por otro lado, el artículo 337, apartado 3, en lo atinente a la declaración del imputado de la investigación, el artículo 337, apartado 3, claramente nos trae una información muy valiosa. Miren, el 337, apartado 3, señala: el fiscal puede disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la fiscalía y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inexistencia justificada determinará su conducción compulsiva. ¿El imputado puede ser conducido compulsivamente? Sí, sí puede ser. El poder coercitivo del fiscal brota del 66. El 337.3 indica si el fiscal puede disponer la concurrencia del imputado para que informe en circunstancias. Claro, acá surge la obligación que tiene el imputado de comparecer. Y esto guarda relación con el artículo 86, que es el derecho que tiene él de manifestarse. Pero en este acto, insisto, solo está presente el fiscal, el imputado y su abogado, nadie más. Se puede disponer su ampliación de declaración de imputado cuando hay nuevos elementos, pero siempre subsiste el derecho de guardar silencio. Muy bien, para terminar esta parte. En juicio oral, fíjense, la declaración del imputado es considerada como una actuación indispensable. Es la primera que se da en el seno de la actuación probatoria. Es con lo cual se arranca. Nada impide que una vez que declare, él pueda solicitar declarar nuevamente, que es el examen. No hay problema. Muy bien. Las especialidades de la denominada declaración plenarial del acusado. Esta declaración plenarial en juicio del acusado, hay que hacerle ver. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal. Se entiende garantizando su derecho de defensa. Hay que hacerle ver. No vas a declarar en juicio, pero te hago ver. Bueno, hay algunas posiciones encontradas sobre eso, que afecta la no autoincriminación, pero está en el Código Procesal y es una práctica recurrente que se realiza. Si acepta declarar, tiene el derecho de formular un relato libre y oral, introduciendo las declaraciones, explicaciones sobre su caso, a un interrogatorio objetivo, directo, claro, pertinente, con preguntas que hemos visto las prohibidas. No se puede preguntas capciosas, repetitivas, sugestivas, coactivas o coaccionantes. Y el que va a interrogar al final es su abogado defensor. Al abogado defensor integral. La declaración del imputado siempre es oral. Ahora, el artículo 378, apartado 6,
fíjense, alude a algo muy puntual. Miren, el artículo, esta es una regla de litigación. Dice, si un testigo perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no pueda constatar o superar el trabajo. Para San Martín Castro nos dice que esta suerte de rememoramiento o mal llamado refrescamiento de memoria o hacer memoria también se le puede aplicar al imputado. Si hay una contradicción, se le puede hacer ver, ¿no? A través de la lectura del imputado. Algunos dicen que no, algunos señalan que no, ¿no? Porque atenta a la no autodeterminación. Finalmente, para cerrar, únicamente sobre el testigo que podemos señalar, de manera muy corta. La declaración de testigo y agraviado, de acuerdo al artículo 163, va a establecer ciertas obligaciones. Miren, jamás olvidar que el testigo aporta información, no la recibe. ¿El testigo tiene derecho a un abogado defensor? Sí. ¿Por qué tiene derecho un abogado defensor aun cuando la norma procesal no lo señale? Tiene derecho el testigo por mandamiento constitucional. Cuando toda persona es citada, tiene derecho a contar con un abogado. Y es más, tengo derecho a abogado porque tengo derechos que pueden ser exigidos, que pueden ser vulnerados en una diligencia. Estos que usted ve al frente. Derecho a que se me dé un trato digno y respetuoso. Derecho a que rechace. Vamos a ver. Por eso tiene derecho a contar con un abogado, porque él va a garantizar que no se me haga preguntas que me autocrimine. Por eso, toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir. Y hay otra cosa, toda citación como testigo es una justificación suficiente para pedir un permiso en las entidades laborales, educativas, ¿no? Y que no le va a generar consecuencias. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales puede generar responsabilidad penal contra él mismo o contra un familiar cercano, cuarto grado consanguinidad, segunda afinidad. El testigo policía, militar o del servicio de inteligencia no puede revelar el nombre de sus informantes. Todo testigo, por tanto, tiene derecho a abstenerse de rendir testimonio cuando de por medio está su cónyuge, pariente del cuarto grado consanguinidad, segunda afinidad, aquel que tuvo relación convivencia con él, a los parientes por adopción. Entonces puede rechazar testimonio, o puede declarar, o puede negarse a declarar, o contestar preguntas que puedan incriminar a su cónyuge, a su conviviente, a sus hermanos. Por eso necesita un abogado también, pues. Muy bien. ¿Y sus deberes? El deber importante es el de comparecer ante el fiscal, ante el juez. El deber de prestar juramento, promesa de honor, que es una práctica vieja del juicio de Dios, de las ordalías, que el profesor Jordi Ferrer, Jordi Nieva Fenol, el profesor español, indica que eso ya cayó en desuso, ¿no? El deber de comunicar al fiscal, ¿no? El cambio de domicilio o morada hasta la realización de la audiencia de juicio oral para efecto que pueda ser emplazado. Muy bien. Hemos abordado de manera muy general aquellos alcances de la declaración del imputado, de la declaración del testigo, pero por sobre todo del imputado como el sujeto pasivo del proceso, y sobre el que hay derechos que hay que respetar conforme al artículo 71, conforme a la Constitución. Muy bien, no sé si hay algún comentario, alguna reflexión. Le doy pase al doctor representante de INLADES, si hay alguna precisión adicional. Encantado. Muchas gracias, doctor José, por su ponencia. Doctor, quisiera saber si hay tiene una pregunta al docente. Doctor José, ha sido muy clara su ponencia. Entonces, doctores, damos por concluido la sesión de hoy. Doctor, sí, José, muchas gracias por su participación en este diplomado. Buenas noches. Doctor, Hasta sí, luego. Para muchas gracias y servirlo. que tengan un buen fin de semana. Gracias. Buenas noches.